Ok, gracias, David. Bueno, como todas las charlas, cuando empezamos, os aviso que van a ser charlas grabadas. Entonces, si queréis mantener una privacidad, desactivar vuestra cámara. Luego vamos a dejar a Antonio hablar, comentarnos, contarnos su historia y al final de la charla podemos hacer preguntas, pero durante la charla de Antonio sería conveniente tener apagado el micrófono también para no tener interrupciones y, como decía, al final haremos preguntas. Y luego, bueno, hacer una introducción, que la verdad, en general creo que las personas que estáis aquí me conocéis, pero no estaba diciendo mi nombre, yo soy Mariel Martínez, soy una de las personas del equipo de Anfaya y pues vamos a llevar estas charlas de verano y hoy tenemos a Antonio con nosotros, gracias Antonio por estar aquí, Gracias a hacernos este vosotros. hueco. Y pues te doy paso ya. Estaba pensando si decir un poco de tu historia o no, pero es que es lo que nos vas a contar a lo Sí, largo de parte de ella, sí. tu charla. ¿Sabes? Pues muchas gracias y te doy paso ya. Vale, pues muchas gracias, Mariel, muchas gracias a todos. ¿Por qué la titulo Memento Mori? Sería una de las preguntas al principio. También indicaros que la agenda del mundo de la ciberseguridad, el hacking y todo esto, cuando hacemos charlas, habitualmente el título no tiene absolutamente nada que ver con lo que vamos a dar en la charla porque nos hace gracia y somos así de raros. Escojo Memento Mori porque hay un latinismo, ¿no? Que a todos os sonará igual la primera parte, que es Carpe Diem, que mucha gente se lo tatúa y todo eso, y un poco aterrizado a la generación Z es el YOLO, que solo vives una vez, ¿no? Que eso se puso de moda hace 5 o 10 años. La cuestión es que hay una segunda parte que dice Memento Mori. La primera parte sería vive la vida y la segunda te recuerda que vas a morir. Con esto no es nada negativo, es simplemente que entre la dualidad de una cosa y la otra es mejor vivir el día, pero hacer cosas que sirvan para, para tu futuro, para tu día de mañana. Entonces, podemos disfrutar de la vida, pero procuremos que lo que hagamos marque y merezca la pena. Entonces, un poco, a veces no estoy orgulloso porque me tiré más por el Carpe Diem, pero me quedo con las partes de Memento Mori y es un poco lo que os quiero contar, mi experiencia sobre esto. A ver si van las slides. Sí. Bueno, pues esta historia, como todas las historias, empiezan en algún momento. En este caso concreto empieza en 1981, que es cuando nací, el 3 de enero. Soy uno de los primeros millennials de la historia, ya que a lo que me abrazo es que los millennials empezaron en 1981, hay varias teorías, pero bueno, digamos que somos los primeros que vimos el cambio a un mundo totalmente analógico, a algo digital. Tengo la teoría que los nativos digitales no es la gente que nació con móvil, sino nosotros, porque tuvimos que pelearnos para saber cómo funcionaba esto. Era un reto meterse en el mundo de la informática, ya no un reto psicológico tuyo de aprender, sino que estaba incluso un poquito mal visto. Entonces allí nací, en 1981, concretamente en París. Esto es una foto preciosa del barrio en donde nací, bueno, la parte bonita de Montmartre. Yo nací en las faldas del monte y os aseguro que no es así de bonito. ¿Vale? O sea, no os fiéis de la película Amélie, que es el fotograma abajo, porque está terriblemente puesto bonito, o sea, no es así. Los años fueron pasando y claro, pues ya, como comprenderéis, pues no había informática. Nací en el seno de una familia que no era pobre, pero tampoco era rica. Mi madre se dedicaba bueno, era la portera de un edificio y mi padre pues hizo de todo. Le saqué un poco de ahí de mi padre lo de meterme a muchas cosas a la vez. Entonces el mundo fue pasando y una de mis primas trabajaba pues de camarero de piso, que se suele decir, bueno, pues era asistenta de unos señores con pasta en París y de vez en cuando, pues como mis padres trabajaban, tuve la fortuna de que mi prima me cuidara de vez en cuando. Entonces había este aparato en la casa de estos señores que daba como miedo, cuidado, no lo utilices, lo vas a romper. Es algo que siempre nos enfrentamos en aquella época, es no lo tocas que lo rompes, toca y rompe. El primer consejo que os doy es experimenta y rompe las cosas. Y no se rompen tan fácil. Tú puedes dar de golpes al ratón contra la mesa que seguramente lo rompas. Y esto era un
una forma de enseñar que tenía Ismael, que está entre el público, a la gente de la informática. Bueno, el Minitel, ¿qué era? El Minitel era como un internet francés, que aquí tuvimos la versión española, que era Libertex, que no tenía casi nada en España. En las redes X25, bla, bla, bla. Si queréis saber más de redes, os lo preguntáis a un teleco que sepa. Pero vamos, que esto te conectabas a servidores y podías consultar información. Pero también podías enviar información, no tenía nada que ver con el teletexto, o sea, no era simplemente consumo, podías hacer cosas. Pues hombre, Minitel de hecho murió no hace mucho, en 2012, pero en aquella época lo que me sentaban era ahí y yo le daba el teclado. Por lo que sea, esa pantalla con teclado pues me despertó el interés de qué sería eso y qué podría llegar a hacer. Entonces, en mi primera experimentación con la informática pues fue esto, fue el Minitel. Pasan los años, Francia pues bueno, no le daba las oportunidades económicas a mis padres necesarias, así que en el 89 nos vinimos a una ciudad que estaba en el norte de Galicia, que era Vigo, ahora conocida como la ciudad de la luz. Curioso, ¿eh? Vengo de nacer en la ciudad de la luz y me vengo a una ciudad donde ahora somos conocidos por las luces de Navidad. Aquí pasó el tiempo, fui creciendo y en la primera comunión, que es algo que antes hacíamos, ahora no sé si se sigue haciendo, lo que me apeteció era un PC, un ordenador. Bueno, es que no sabía ni lo que era un PC, o sea, yo quería un ordenador. Aquí Minitel no había, era muy de frikis, entonces con todo el esfuerzo económico posible me regalaron un 8086, eso es algo muy viejo. ¿Y qué se podía hacer en el 8086? Pues mira para la pantalla, jugar a juegos, si lo puedes llamar juegos. Empezamos con juegos súper básicos, ¿no? No eran aventuras gráficas, eran aventuras conversacionales en donde estaban programadas en BASIC, en donde tú decías ir al norte, y te decía, y ahora ves, no sé qué, era como un juego de rol muy establecido dentro de las posibilidades que te daban las aventuras conversacionales. Y al ver esos juegos me propuse con otros compañeros, los otros raros que teníamos en el colegio. Aún estamos en la EGB, la EGB ahora no sé lo que es, sería primaria, finales de primaria, y empezamos a hacer juegos. Mi compañero Gaspar era muy buen programador y hacía juegos técnicamente inmejorables, y como yo no le podía hacer frente a eso, yo creo que ahí empezó un poco el mundo hacker, tiré por otro lado, ¿no? Los míos eran divertidos, los míos eran, bueno, políticamente correctos, etcétera. Pero entre los dos empezamos a aprender a hacer estos juegos en BASIC. Evidentemente, pues también jugamos a juegos de verdad, como Maniac Mansion o Loom. Loom era uno de mis juegos favoritos por su concepto. Pero vamos, en aquella época, te digo, el acceso a los juegos era un poco limitado y de hecho tenemos que aprender a utilizar cómo cargaba en la memoria el PC, porque algunos juegos tenían que funcionar de alguna manera y otros programas de otra. Entonces fue largo, arduo, divertido, y es que de aquellas, y sí, me voy a meter con la gente de hoy en día, el nivel usuario de aquellas no tenía nada que ver con el nivel de usuario ahora. Ahora es darle con un dedo y tienes acceso a toda una tecnología. Entonces, claro, el nivel de usuario de nuestra época pues ya nos forzaba a ser más elevado. Y el conocimiento de inglés, que es algo que, bueno, ya lo decía el anuncio, ¿no? El inglés se enseña mal, pues a través de los videojuegos la verdad es que aprendimos mucho inglés, muchos de nosotros. Bueno, se te va quedando pequeño un poco tu equipo, el mundo va evolucionando y tenemos acceso a una cosa que se llama modem, que era modulador de modulador. Ese es una placa que tenías que saber instalar cosas en tu ordenador, que ahora parece que la gente, ¡guau!, monté mi propio PC gaming. A ver, lo tenías que aprender en nuestra época sí o sí. O sea, montar el equipo para nosotros no era algo súper novedoso y raro. Es verdad que había gente que lo hacía mejor y gente como yo que lo hacía peor. Pero bueno, con este módem teníamos acceso ¿a qué? Teníamos acceso a llamarnos unos a otros y poder intercambiar archivos, pero también para jugar al Doom 2. Creo que usamos la mayoría de los modelos al principio para jugar al Doom 2 entre nosotros.
Luego también descubrimos una cosa que eran las BBS, que eran los Bulletin Board Systems, que básicamente era como un foro de internet en donde solo se podía conectar una persona a la vez e intercambiar. ¿Por qué solo una persona? No había multitarea, solo nos podíamos conectar, solo podía estar un programa corriendo, así que ahí nos conectábamos, podíamos interactuar con el foro de ahí, nos podíamos bajar archivos o no archivos. De hecho, había incluso hasta porno en muchas de las BBS, pero estaba limitado por edad. Os recuerdo a mi amigo Dani que descubrió una forma de bajarse el porno y le echaron de varias BBS. Pero bueno, aparte de eso, teníamos una cosa que era Fidonet, era un sistema de mensajería que podías escribirle a mucha gente a lo largo del mundo. Lo que pasa es que, a diferencia de Internet, podían tardar semanas en llegar el mensaje y semanas en volver de ti. Era un poco como el tradicional snail mail, el mail postal que hacíamos todos, pero era por Internet. O sea, era muy interesante. A partir de estas BBS, pues bueno, fuimos conociendo gente. Porque parece que en esta época el tema de que éramos unos fricazos, unos nerds y gente encerrada en nuestros cuartos, pues, era bastante mentira. Porque los que nos conectábamos a estas cosas éramos auténticos apasionados de la tecnología y era la manera que teníamos de intercambiar conocimientos en persona y avanzar más con gente que no nos miraba como cosas raras. Por aquella época, más o menos, en una de estas quedadas fue una que se hizo en Moaña. En el público hay algunos de los que asistió allí y era una LAN party que era, bueno, pues conectarnos a la red. En aquella solo había un cable RJ45 para conectarse a internet, tampoco era algo muy establecido, pero bueno, conocí a otros fanáticos de la tecnología, que bueno, que gracias a alguno de ellos estoy ahora aquí contándonos mi vida. Y bueno, era simplemente por desestigmatizar que no quedábamos entre nosotros. Sí, quedábamos y a partir de ahora quedaríamos más y no lo sabíamos. En 1995, a finales, creo recordar, 95, 98, bueno, no me acuerdo, no es muy importante, nació esto, Infobía. Infobía era la manera que tenía Telefónica de hacer negocio en una cosa nueva llamada Internet. La cuestión es que hasta el nacimiento de Infobía la gente tenía que hacer llamadas interprovinciales que costaban dinero o llamadas locales que costaban dinero, no como ahora, para conectarnos a uno de estos módems y que este proveedor de Internet nos diera acceso a Internet. El servicio era carísimo y la llamada era carísima. No estaba a disposición de todo el mundo hacer esto. Entonces, bueno, nos tenemos que ir a los primeros cibers, que tú pagando 100 pesetas la hora, aún estamos en el mundo de las pesetas, bueno, pues te podrías conectar. En uno de estos cibers, y para que veáis que se conoce a gente con esto, me bajé el Duke Nukem en velocidad súper lenta, era la versión shareware, y a través de esto lo fui a subir una BBS y ahí conocí a otra gente que algunos de ellos me acompañarían hasta el día de hoy, como Dani, y nada, era un momento en el que había software privativo del que tenías que pagar y no estábamos muy de acuerdo tampoco, los que no teníamos para Internet. Entonces apareció Linux. Linux, como todos conoceréis, es un sistema operativo abierto, con software libre y el que nos permitía hacer cosas que en un Windows de esos antiguos o unos DOS Warp, que era algo que utilizamos, era más difícil. Podíamos hacer servidores web, podíamos conectarnos a Internet como queríamos, etcétera, etcétera. Vale, pues más o menos apareció en mi vida Internet de acceso más o menos libre e Linux y ahí empezamos a hacer cosas. Empecé yo, bueno, mis colegas. ¿Qué tenía Infobía? Bueno, pues Infobía te permitía hacer una llamada barata. La cuestión es que tenías que contratar un proveedor de Internet. Recordemos, no tengo pasta. Entonces, en uno de los foros que había en Infobía no dejaba de ser una intranet con otro tipo de dominios, algo bastante bien creado por Telefónica, curiosamente, siendo Telefónica, pero bueno. Y bueno, en ese foro que se llamaba Axis, empecé a conocer gente a través de un chat, que así era un IRC que había allí, que le gustaba esto de era seguridad informática aquella, o no era ciberseguridad. Y yo no tenía ni idea, me había instalado, sí, un Linux. La cuestión es que me había olvidado que había que poner password, yo no sabía eso. Me hackearon ahí empecé a saber un poco de seguridad informática y nos habían comentado que de aquella no había... La gente de casa tenía el módem, no tenía routers, por lo cual te conectabas directamente con tu equipo a Internet. ¿Esto qué conllevaba? Pues esto conllevaba cosas como que
todos tus puertos estaban disponibles en Internet y mucha gente compartía todo su disco duro a todo el mundo en Internet. No queriendo, sin querer. Entonces, gente de este grupo dijo, pero si tú entras aquí, te bajas este archivo, tienes una conexión a Internet que pagará esa persona, pero bueno, él no se da cuenta porque como los proveedores de Internet estaban mal configurados, nos podíamos conectar varios con todas las cuentas, así que no hacíamos tanto mal. Así es como empecé a tener acceso a Internet. Luego otra cosa que nos ocurrió a algunos es, pues en los cibers pasaría lo mismo, también los robamos las conexiones a los cibers, etcétera, etcétera. Y ahí empezó pues el mundo, un mundo nuevo y apasionante sobre la seguridad informática. Entrando en los chats que estaban en Internet, como las redes Andernet, Fnet, etcétera, o incluso el IRC hispano, que era una red patria de IRC, fui conociendo a gente que como en Axis, como en ese foro, en ese chat de Infobía, pues también le apasionaban estas cosas. Y poco a poco pues me conseguí meterme, tendría yo que 14 años o algo así, en un grupo español que era Ispahack de hacking. Ahí aprendí un montonazo, había gente muy buena, gente mayor, gente igual de 23 años para mí, y nada, y básicamente lo que hacíamos era compartir conocimiento. Tampoco es que yo estuviese muy involucrado, porque no tenía mucha idea, siempre me defino a mí como la mascota del grupo. La cuestión es que aprendí cosas como hacer túneles SSH, un montón de Linux más, muchísimas cosas de conexión. Todo esto se fue un poco al tacho cuando Guardia Civil detuvo a algunos de los miembros del grupo. ¿Cómo los detuvo? Porque, bueno, hacía cierto tiempo que los miembros del grupo hacíamos defaces en páginas web. Una de las páginas web que se defaceó, que esto significa cambiar el contenido, fue el Congreso en España y se puso un mensaje que era manda huevos, que era por un ministro o algo que teníamos de aquella época, era Trillo, que lo había dicho en público, se había colado por uno de los micrófonos del Congreso y se dejó ahí. Fijaros lo poco que les importaba Internet, que estuvo varios meses ese mensaje en la página, en la principal del congreso.es. Bueno, esto pisó algunos callos inadecuados y se pusieron a pensar que esto no podía ser. De aquellas, la única ley que nos podría enjuiciar era la del robo de fluido eléctrico, no tiene absolutamente nada que ver, y gracias a estos nuevos delitos que no eran como tal, yo creo que eran un poco demostrar que lo podíamos hacer, un poco de hacktivismo quizás, pero nunca el interés fue robar dinero ni hacer el mal a nadie, simplemente hacer el trolazo y fastidiar a la gente. Otra cosa que luego más adelante hacíamos, que también tenemos en aquella, era entrar en máquinas de universidades a lo largo del mundo para tener unos bots metidos allí que controlaran nuestros canales de chat en el IRC. Chorradez. Tampoco las quitamos, ni minábamos criptomonedas ni nada, porque tampoco existían, pero nos hacía. Creo que lo máximo que hicimos fue participar en el SETI, que era un proyecto internacional donde ayudábamos al SETI, a la redundancia, a encontrar vida extraterrestre, y lo que esos clientes del SETI sí que tiraron un poco de procesador. Pero ahí lo hacíamos porque nos hacía gracia estar en los primeros puestos del mundo. Tampoco sacamos pasta, era por el bien el bien universal de encontrar las extraterrestres. Nunca fue nada eso. Pero bueno, la cuestión es que con la persecución de todo esto ayudamos a que jueces, abogados se pusiesen al día, que es una asignatura pendiente aún a día de hoy, porque de aquella no tenían ni idea. Es verdad que Guardia Civil, Policía sí que se puso las pilas, estudió, contrató a gente que sabía de informática y puede hacer el trabajo, y son los que nos protegen ahora de la gente que sí que saca beneficio de fastidiarnos, pero los jueces lamentablemente no se han puesto a la misma velocidad de prisa con ellos, pero sí que salieron nuevas leyes para poder enjuiciar pues estas cosas que hacíamos nosotros. Para que veáis que sí, que quedábamos en persona, esta es una foto hecha con una cámara digital de las primeras que existieron, que grababa en disquete, cuidado, de una quedada que hicimos en Madrid en el 98, creo que era, 98-99, en el SIBO. Ahora hay muchos eventos ad hoc para
desarrollo, para ciberseguridad, para lo que queráis dentro del amplio mundo de la tecnología, pero de aquella utilizábamos de excusa el Salón Internacional del Mobiliario de Oficina, que es como se llamaba el SIMO, o sea, qué significaba SIMO, donde empezaban a haber stands de empresas tecnológicas, Telefónica, Microsoft y todo esto. Entonces, pues nuestra excusa era, para ir a Madrid era y luego quedar todos juntos. Esto se sigue haciendo, pues ya os digo, en diferentes eventos ya mucho más específicos de estas cosas. Si localizáis quién soy, os doy un premio. Lo tenéis muy difícil. Bueno, pasa el tiempo y bueno, ya vamos creciendo y lo que queremos es montar una empresa, ¿no? en Vigo. Aún somos menores de edad. Bueno, yo soy menor de edad. Mis compañeros ya eran mayores de edad. Y por aquella época se había puesto de moda este chaval, Joan Riera, que lo estaba utilizando una empresa de inversiones en bolsa un poco como marketing, lo llamaban el Bill Gates español, etcétera, etcétera, un chaval más menor de edad que yo aún. La cuestión es que por detrás, bueno, estaban los padres y tal manejando. A través de internet me puse en contacto con él y no sé muy bien cómo lo hice, pero le convencí montar una oficina de su empresa en Vigo. Creo que duramos un año. ¿Y por qué duramos un año? Porque, bueno, malos jefes. A día de hoy, yo no sé si habéis recibido vosotros los presupuestos que le pedimos, pero te garantizo que nosotros no. Entonces, bueno, esto fue nuestra pequeña aventura, nuestros primeros contactos así con salir en prensa. Siempre he sido bastante de prensa y de divulgar, aunque mucha gente me critique que no sé divulgar. Bueno, pues yo lo intento, ¿vale? Entonces también manejar a la prensa es algo difícil que había que aprender en aquella época. Bueno, pues pasó ese año y seguíamos con el tema de la ciberseguridad. Y en el tema de la ciberseguridad, como habíamos cambiado el objetivo, y el objetivo ya es que desde Vigo no vamos a hacer nada, estamos buscando un poco de llamar la atención a otro nivel. Aquí es fácil reconocerme. Soy el del pelo sin barba de abajo. ¿Os habéis fijado? El pelo cambió de sitio. Y el otro es David, que está entre el público aquí, atendiendo a nosotros. Bueno, ¿qué se nos ocurrió en esta época? Era encontrar fallos de seguridad y reportárselo de una manera responsable al dueño del activo, al dueño de la web o lo que sería del fallo de seguridad que encontrábamos. Y nosotros, tontos de nosotros más bien, decíamos, esto llamará la atención a alguien y nos ofrecerán un contrato de estos millonarios. Muy, creo que educados por la televisión. Sherlock Story no pasa. Lo máximo que es amenazas de denunciarnos. ¿Pero qué hicimos desde Vigo? Realmente tenemos otros compañeros por España, pero vamos, desde Vigo conseguimos alertar a muchas empresas y organizaciones. Ahí sale algunas, ¿no? La Oficina Española de Patentes, Spanair, que era una aerolínea que tenemos en España, Terra Inverti, ahora os diré esto, pero bueno, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Ispasat, un montón de ellas. Yo os digo, la mayoría de las respuestas eran en plan, ¿quién eres y por qué me estás haciendo esto? Porque se lo tomaban como un ataque. Alguno, como el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, le saqué yo personalmente, cuando estuve en Madrid, un café. Fue lo máximo que sacamos de hacer esto. Y en Terra Invertia, os explico un poco el modus operandi. Encontrábamos un fallo, contactábamos con ellos, esperábamos a que lo arreglaran y luego colgábamos la noticia. Cuando fue Terra, que claro, muchos os perdéis que es Terra. Terra fue un gran proyecto de Telefónica, como el máximo portal, iba a revolucionar el mundo de las .com, fue un fracaso, ¿vale? Se gastó un montón de dinero en hacer este Terra y dentro de este mastodonte de la tecnología y de tirar dinero estaba Invertia, que era su portal de inversiones. Vale, contactamos con ellos, no nos contestaron a ninguna vía, llamamos hasta por teléfono, ni correo, ni burofax, ni teléfono. Y cuando lo publicamos un listo, pues optó por entrar el sí, sacar la base de datos y exponerla en Internet. ¿Qué pasó? La Agencia Española de Protección de Datos le puso la mayor multa de la historia hasta aquella fecha, no sé si ahora alguien la habrá superado,
por no proteger bien sus datos. Se empezaba a tomar un poco en serio la seguridad informática. Vale, pues se ve que les fastidió a la gente de Terra y cuando nos enteramos que nos estaban buscando, desaparecimos. Curiosamente, esto que hacemos aquí, hoy en día, se llama bug bounty. Hoy en día hay gente que vive a hacer estos. Hay empresas, esta es la diferencia, ¿no? Hay empresas que se adscriben a, mira, búscame fallos y yo te pago, búscame fallos y te doy alguna recompensa y ya os digo que es una forma de ganarse la vida hoy desde tu casa como freelance. Vale, en aquella época tampoco nos habían pedido permiso y éramos jóvenes e inconscientes. Ahora solo somos inconscientes. Bueno, pues como el objetivo no salía bien, el paso de algunos de nosotros fue ir a Madrid. Hoy en día, gracias a Dios, muchos tenemos teletrabajo e incluso la gente que estamos en Galicia tenemos empresas potentes que nos pueden contratar y pagar sueldos más o menos buenos, pero en aquella época, en el 2001, aparte de las Torres Gemelas, en Galicia poco había. Había también mucha titulitis. Eso lamentablemente creo que a día de hoy sigue existiendo, menos, pero sigue existiendo. Entonces, o eras ingeniero y pasabas por la época de prueba o estabas vendidísimo. Entonces, creíamos que los perros igual se ataban con longanizas, etc. Yo estuve poco tiempo, mi colega Dani estuvo bastantes años, siendo por él, pero me valió la experiencia, bueno, pues primero que me reconocieran que tendría 20 años, como un profesional y empezar a trabajar en sitios. También, a los 20 años, os recuerdo, era inconsciente y era muy mal trabajador. No quiero decir con eso que con el paso de los años sea mucho mejor, pero de aquella era muy malo. Como me dijeron que el horario era flexible, bueno, pues yo llegaba a las 12 de la mañana para desayunar y ya seguía por la noche. En aquella época era de esa gente que le flipaba estar por la noche haciendo cosas en el ordenador. Todo esto es lo que os conté hasta ahora. Incluso si os fijáis, cuando quedamos con gente era por la noche y nada, se ve que en el mundo real por la noche es difícil trabajar. Ahora igual no, si eres desarrollador, pero de aquella sí. Estuve en 2 empresas allí, una que era la primera consultora de Linux que hubo. O sea, meterme en el mundo de Linux me ayudó a esto y luego estuve responsable de sistemas de otro gran timo de las .com que había en Madrid. Pero ya veis, con 20 años. La cuestión es que vi la tecnología que había allí y lo mucho que funcionaba y cometí otro error que fue, pues nada, con todo esto me voy a ir con el conocimiento y me lo voy a llevar a Galicia y lo voy a petar. Entonces, ahí empezó mi gran aventura como empresario. Ahora diría entrepreneur o startupper o... No, pues monté una SL y no había startup. Y aquí lo que tratábamos era, pues básicamente, de intentar vender servicios de consultoría. Digo tratamos porque es como lo que decimos todos los de la empresa, aunque solo sea pues uno, ¿vale? Es para que parecen más grandes. El aprendizaje de aquí es que no es tan fácil montar una empresa, que cuando tienes 20, 21 años la gente no te abre la puerta. Y nada, y entonces no fui, evidentemente, a una escuela de negocios y me busqué un poco la vida rascando a ver qué se podía hacer. Ya os digo, intenté hacer consultoría en Linux, alguna hice, empecé a hacer cosas divertidas como dar charlas. Ahí abajo a la izquierda me tenéis dando una charla en un evento de hacking. De hecho, el primer evento de hacking, el evento decano del hacking de España, que es la No Con Name, me invitaron y aún tenía pelo, sí. Y me intenté mover. Con mi conocimiento de Linux me metí en Spa Linux, conseguí, hablando, que me hiciesen el delegado de Galicia. Gracias a ser el delegado de Galicia lo encadené hice algo muy divertido. Había unas elecciones y Europa Press había hecho... pregúntale a los candidatos. Entonces les pregunté a todos por... qué planes tendrían con el Linux y si la administración pública iba a apoyar esto en contra de Microsoft y su maldito software privativo. ¿Cómo ha cambiado el mundo? Bueno, pues todos dijeron que sí. Al final, quien ganó no hizo nada, ni los demás lo harían, pero bueno, te ibas posicionando un poco. Ahí me volví a encontrar con una persona que estaba en la Caimada Party, que estaba montando algo divertido en una entidad bancaria, digamos, aquí de Galicia. Entonces, bueno, pues allí llevamos un portal que era para jóvenes, la verdad, yo creo que tuvo bastante éxito.
ahí aprendí una cosa, que un desarrollador bueno vale por 50 malos. Teníamos una empresa subcontratada, no voy a entrar en la política que tenía esa compañía, y al principio teníamos un solo programador con el que me entendía muy bien y sacamos las cosas pim pam, sin parar. Luego este chico se aburrió, me pusieron 3 y no hacíamos ni la mitad de cosas. También aprendí que la gente es, no voy a decir insulto, y que te daban puñaladas en la espalda en las reuniones. Con estas empresas subcontratadas me pasó bastante y bueno, vas haciendo un poco de callo y vas aprendiendo un poco de hablar y de manejar a la gente, que es algo que me da igual que seas desarrollador de IoT en tu casa o comercial. Tienes que empezar a saber tratar con la gente, porque al fin de cuentas, aparte de las máquinas, son los que están ahí. No sé que nos lo quita la IA, pero por ahora aún hay que saber tratar. También hicimos un foro tecnológico donde vinieron muchas charlas. Fue mi primer contacto con organizar un evento. Luego no dejaría de salir de mi vida hacer eventos. Y hicimos una LAN party gigantesca aquí en Vigo. Y bueno, fue una buena experiencia. Bueno, con todos estos movimientos que hice, me invitaron a Galicia, en aquella época, un evento sobre programación y ya lo llamaban ciberseguridad, creo. Ciberseguridad apareció en este momento cuando ya no era algo solo técnico, sino que también era algo de procesos y de personas. Y ahí está, pues, mi máximo ídolo, que era Kevin Mitnick, en paz descanse, porque ya pasó mejor vida, que es conocido como el mayor hacker de la historia, y ahí me podéis ver dándole la mano, y genial. Es una foto que utilizo mucho porque estoy muy orgulloso de ella. A lo largo de mi vida he tenido oportunidades de hacerme fotos con otra gente, pues por no ser lo extrovertido suficiente. Bueno, la cuestión es que después de todo este tiempo, y es algo que me gustaría resaltar, peté yo también. De repente, de pasar a hacer cosas divertidas, pasé a arreglar Windows y me dio un poco de bajona. También no ayudó nada la fusión de cajas de ahorro de Galicia, no ayudó nada que entráramos en un ciclo de decrecimiento, la gente contrataba menos, y con la pastugui que me quedaba, menos mal que me quedaba algo, y un poco el apoyo a mis padres, por no decirlo, me fui a estudiar algo, no tenía absolutamente nada que ver con la informática. Me hice profesor de autoescuela en Oporto, Portugal. Bueno, fue un año y pico bastante divertido en Oporto. Ahí me podéis ver con los compañeros aplicando seguridad, en este caso física, porque alguien se había olvidado las llaves dentro del coche. Se pueden abrir coches, sí. y nada, y me valió un poco para ordenar las ideas en mi cabeza y decidir si quería volver o no. De hecho, justo después de esto, ayudé a mi padre, que tenía una empresa en el puerto, y os digo en serio, el mundo de la tecnología es bastante más cómodo que muchos otros mundos que hay por ahí, así que lo único que animo es a cuidar un poco la salud mental, cosa que, tienes muchas opciones, cada uno que se haga con la que le favorece. Salir de fiesta está bien, pero no es la mejor, te quema a lo largo del tiempo, pero bueno, yo abogaría por hacer deporte o algunas otras cosas, porque también tienes beneficios a nivel físico. Bueno, pues después de esto dije, pues está muy bien esto de ser entrepreneur, estoy quemadísimo, paso. Y empecé a buscarme la vida para trabajar por cuenta ajena. La verdad es que cuando empecé en la primera empresa a trabajar por cuenta ajena, que era Bimbe y Lola, ostras, todos los meses cobrabas, no pagabas. Tenías días libres, tenías pagas extras y nada, era increíble, pues era una sensación que sí, que la experimenté en Madrid, pero era bastante distinta cuando volví ahí. El fracaso de ese empresario, bueno, se superará en algún momento, pero en aquel momento me pareció lo más ideal. También me dejaba tiempo libre, y en este tiempo libre pues fundé con unos compañeros, los de arriba, lo que es la Beacon, que es un congreso de ciberseguridad que se hace aún en Vigo. Ya no estoy con ellos, pero bueno, fue bastante potente. Va nuestro querido alcalde Abel Caballero todos los años, siempre y cuando no haya elecciones, a inaugurarlo, y yo de vez en cuando los visito porque, bueno, es divertido. En el mundo del backmounting
que es algo que tuve por el medio, pero tampoco le doy mucha relevancia, que yo os expliqué, ¿no? Que hace muchos años lo hicimos mal, pues empezamos a hacerlo bien. Conocí a gente como los que tengo arriba a la derecha, me invitaron a la RUTEZCON, que es el mayor congreso actual de ciberseguridad en Madrid, y vale, saqué bastante dineros con eso. ¿Cuánto dinero se puede sacar? Si eres muy bueno, pues como el de arriba a la derecha, que es el que está a mi derecha, arriba a la derecha, ese lleva más de 1 millón de euros el año pasado, así que lo puedes hacer bien. Yo soy más humilde y, bueno, pues me dio para un piso pequeño en San Vicente de Odar, que es donde me gusta irme de vacaciones, cuando lo tengo alquilado. Aparte de la Beacon, previamente, es verdad, hicimos el Hack and Beers, ahí me podéis ver de Thanos, que fue como el germen para crear todo lo de la Beacon, que eran unas charlas cada 3 meses, venían 3 ponentes y hablábamos de cosas. Entonces esta vorágine se me dio por hacerme divulgador en YouTube. Siempre tuve y lo sigo teniendo, ¿no? La dificultad de a quién le va a interesar lo que diga en YouTube. Y curiosamente lo digo mientras estoy hablando de mi vida a mucha gente que no conozco. Gracias por estar ahí y aguantarme. Pero bueno, tampoco es que me haya ido genial. Lo que pasa es que sí, he dado muchas charlas, muchas clases y todo eso, pero claro, ¿cuánta gente puedes mover en un evento físico? ¿Qué? 1000 personas por sala en una sala gigante. 1000 vistas de vídeos los tienes súper seguro. Es una plataforma, es un altavoz muy grande para hacer llegar tu mensaje. ¿Qué pasa? Que si no haces challenges y vídeos guays y tal, pues bueno, no vas a ser Auronplay, no vas a tener un montón de gente, pero sí que te va a conocer gente, puedes hacer algo de nicho y bueno, yo le saco que ha sido bastante positivo tener el canal de YouTube. Tener el canal de YouTube, por ejemplo, me permitió conocer a otros fanáticos de la divulgación, que esto es hace 2 años, y ahora creo que nos hemos multiplicado por 3 y por 4. Y por ahora bienvenidos. Algo que a lo largo de la vida te das cuenta es llegan los roces en cualquier grupo de amigos, aunque sea un grupo de colegas de trabajo. Y algo también divertido de moverme todo esto, he participado en algunos subgrupos de expertos de ciber y en algo de IA en la Comisión Europea. Me permitió conocer un poco de qué va todo esto. Os explico rápidamente. Son lobbies de empresa que intentan modificar las leyes que van a sacar. Entonces hay un grupo de irreductibles galos, no precisamente los franceses, pero bueno, es por hacer la comparación. Y hay gente que es de la academia o así, freelance, que son los que luchamos, al menos donde estuve yo, para que no hagan lo que quieran las grandes compañías. Funciona así y no se puede hacer nada, así que lo mínimo es estar allí luchándolo para que no consigan sus oscuros fines. ¿Qué me ha permitido también hacer todo esto? Pues aparte de comunicar en mi canal de YouTube, me abrí la divulgación a canales más generalistas. Estuve hace 2 años también en The Wild Project con Jordi Wild, donde hicimos un repasito de lo que sería la ciber y contestarle sus preguntas. Yo intentaba dirigirlo a donde a mí me interesaba y hace poco, igual 2 semanas creo, me volvió a invitar a su especial de verano, donde tuve que salir a las 3 de la mañana a hablar de Deep Web. Y nada, y esos vídeos sí que los podéis encontrar ahora en YouTube. He estado en más sitios como con Enrique de Vicente, los que seáis fan de lo paranormal os sonará de Cuarto Milenio, con Lord Grau, un estupendo creador de contenido que es de Navarra, muy majo, muy majísimo, os recomiendo sus vídeos. Y luego en tele con Risto, este no es majo, pero vamos, ahí estuve también un par de veces. Y con Cárdenas, es que los Cárdenas es más para la vieja escuela que había visto Crónicas Marcianas, ¿vale? Y seguí dando charlas, entre ellos, bueno, pues cosas como Cyberwall de la Policía Nacional, fui mentor de la National Cyber League de Guardia Civil, etcétera, etcétera. Ahí me están dando el premio al comunicador de año, los de pericia tecnológica, y nada, pues muy guay todo. La cuestión con todo esto es que os quiero hablar de unos factos que son lo que resumiría un poco mi humilde camino, que no tiene por qué ser el vuestro, pero yo creo que esto nos aplicará a todos.
El primero, que es una realidad, es solo la comunidad de League of Legends es más tóxica que tu ex. No aplica esto, pero es cierto. Y la segunda es que nadie te va a ir a buscar a tu casa. Tú puedes ser súper guapísimo, súper majísima, lo que quieras. Nadie te va a ir a buscar a casa. Por lo tanto, nos tenemos que hacer ver. En mi época, la época de muchos de los que estamos aquí, era la prensa generalista y estas cosas. Hoy en día tenemos un montón de cosas, de un montón de formas de hacernos conocer. Y a ver, por citar algunos, si sabes desarrollar, que tienes GitHub, comparte al mundo lo que estás haciendo. Porque que lo tengas tú y se lo pases a tus colegas no sirve de nada. Como GitHub, pues hay más plataformas. Muéstrate LinkedIn, que es la plataforma en donde un programador puede ser Project Manager, Lead, pues hazlo. Lo que pasa es que comparte cosas interesantes. No solo utilices LinkedIn, como hace mucha gente, una especie de InfoJobs. No, tienes que contribuir a la comunidad. Igual que con GitHub, tienes que contribuir a la gente para que la comunidad te devuelva a ti. Son formas sencillas de hacerte ver. ¿Te puedes hacer ver en TikTok? Sí, pero el nicho, si lo que buscas es trabajo y conocer a profesionales, no es TikTok. No es quizás Instagram. Por ejemplo, en Instagram tengo varios colegas divulgadores que lo que hacen, sí, por ejemplo, que ya son grandes profesionales, es vender cursos de valor a gente que quiera aprender. Vale, si tú estás antes de poder ser alguien que enseña, pues tendrás que mostrarte en otros sitios. Yo entiendo que a muchos no os gusta dar la cara en YouTube, pero por intentarlo no se pierde nada. En LinkedIn no tienes que dar la cara, simplemente compartiendo solo tus ideas puedes llegar a mucha gente. ¿Qué sigo haciendo ahora? Porque claro, esto es hasta ahora. Pues, y aprovechando que estamos en un acto de falla, el mundo va girando y la ciberseguridad, gracias a Dios, ha venido para quedarse. Entonces, ahora que estamos con la revolución de la IA generativa, bueno, pues vamos a aplicar ciberseguridad a este mundo. Entonces, entre organizaciones que existen en el mundo de la ciberseguridad, si alguno es de ellas, está Mitre, y Mitre hace como una matriz bueno, de todos los ataques, de todas las técnicas, tácticas y procedimientos que se puede hacer bueno, en una web, en unos sistemas, para alcanzar un objetivo. Dentro de esto, pues mira, ha creado esta matriz sobre el mundo de la IA. Con conocer todas estas tácticas y técnicas, bueno, pues puedes hacer, por ejemplo, una auditoría de seguridad sobre el LLMs o sobre el Machine Learning, porque hablamos mucho de la IA generativa, pero pensemos que la IA viene desde más o menos finales de los 60 hasta ahora. Se ha hecho más cosas que ChatGPT. Y yo os garantizo que en procesos industriales hay muchas más cosas que ChatGPT. El ChatGPT está llegando ahora. La cuestión es que la interconexión de estos nuevos modelos, bueno, pues también es un reto. Como un reto es depender de modelos que no pertenezcan a terceros. Quiero decir, que los tengas en local. De alguna manera pertenece, pero es algo que nos está tocando mucho y creo que se va a tener que empezar a tocar. Ya hemos jugado bien, hemos jugado divertidamente con las cosas en cloud, pero bueno, hay que dar siguientes pasos. Y para hacer la seguridad de esos modelos, bueno, pues tenéis, por ejemplo, una forma de adentrarnos y de empezar, que sería este del Mitre. Luego, jugando con la IA generativa, con mi colega Dani, que lo he mencionado 27 veces hoy, podéis también, por ejemplo, nosotros hicimos deepfakes, empezamos con deepfakes de sonido, de imitar voces, la charla andará por ahí, y fuimos a RootedCon, pero después de RootedCon nos unimos al grupo de deepfakes de ISMS Forum, que es una asociación española, y colaboramos con el grupo para hacer algo más avanzado sobre el estado del arte de los deepfakes. Acabamos haciendo una charla donde también había vídeo y donde participó Carlos Latre, él, de verdad, como dice él, nos envió un vídeo para ayudarnos y comparar cómo imitaba él a alguien y cómo lo imitamos a nosotros. Empezamos impersonando la voz de un CEO, de un director general, para ver si podíamos pasar con el director financiero la prueba. Bueno, es pasable, y luego fuimos al CEO del Estado y entonces tenemos un montón de charlas imitando a don Pedro Sánchez Castejón. Así que ahí quedan y las podéis buscar. Es otra forma de la IA. La cuestión, que os diréis mucho, pues yo conozco en Internet aplicaciones en la nube que ya te hacen la voz. Sí, pero la mayoría de ellas tienen marcas de agua
y van a ser fáciles de detectar. Bueno, ya muchas son fáciles de detectar. Si te lo haces tú en casa, esas marcas de aguas no existen y es lo que van a hacer los malos a la hora de intentar hacerse pasar por gente. Y ya están empezando los primeros WhatsApps con la voz de tu hija, etcétera, etcétera. O sea, estos scams, estas estafas, ya están existiendo. Bueno, también colaboré con Odisea este último año para hacer una taxonomía de los ataques a IAS, que está también apoyado un poco en lo de Mitre. Esto forma parte de un proyecto de Google Charity que hacemos con Odisea. Y nada, muchas gracias. Lo corto así rápido porque creía que había más cosas, pero básicamente lo que os quería decir con todo esto es que no hay que parar. Lamentablemente, o para bien, en este mundo si no paras tienes posibilidades infinitas de crecer. La cuestión es que te tiene que gustar y aunque haya momentos bajos, pues tenéis que animaros. Así que nada, muchas gracias a todos, lo repito. Podéis seguirme en todas estas redes sociales y muchas gracias. Si tenéis preguntas o cualquier cosa, pues me decís. Gracias, Antonio. Bueno, es increíble ver. A mí me chocó porque no sabía esa parte de que habías estado en una autoescuela en Oporto. Ya hago cosas. Sí. Pensé que sabía de tu vida, pero esa parte no la sabía. Pues si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede levantar la mano o directamente ya puede pasar quitando el micro, levantando la manito y le damos paso. Qué bien me he explicado, que no hay pregunta. Sí. Yo tengo una. Yo te conozco hace tiempo, ¿no? Pero ¿cómo para la gente, ¿no? La gente joven que está metiéndose ahora en esto de la IA, tú que ya vienes, como decías tú, eres un nativo digital porque te pegaste desde el inicio. ¿Cómo ves, cómo comparas tú, sabes, esos tiempos con los tiempos actuales de entrar, sabes? Porque el ejemplo que has puesto tú de clonar las voces, como dices tú, en casa, ¿sabes? No usando unas herramientas que está ahí, ¿sabes? Es volver otra vez a lo mismo, ¿no? Volver a lo más profundo, a intentar ver qué es lo último, ¿sabes? Porque estoy seguro que eso que probaste no era porque estaba accesible a todo el mundo y todo el mundo ya lo estaba haciendo, ¿no? Era para buscar cuál es ahí está, lo siguiente, ¿no? A romper. ¿Cómo compararías el estado? Ya sé que ahora dijiste, ¿no? Hiciste algún punto de que ahora parece las cosas más fáciles, pero desde tu punto de vista, ¿cómo ves cuando se empezaba antes y cómo se está empezando ahora en la IA, ¿sabes? ¿Cómo la IA, ¿sabes? Es decir, ¿qué grados de IA ves, ¿no? ¿Cómo lo compararías? Con nuestra época antigua, veo que como la IA está en... A ver, lo que se parece, como está en un estado, digamos, primigenio un poco en lo que podamos hacer, porque aún el tema de los agentes y todo esto se está empezando a ver, va a traer un montón de aplicaciones que dan miedo a mucha gente, pero bueno, eso es gente que no sabe. Estamos en ese momento inicial de poder experimentar, pero ¿sabes lo que me parece a mí? Porque de hecho, dentro de todo esto de la IA, voy a dar una clase sobre ciberseguridad de IA en la Complu. Y claro, llevo un montón de tiempo intentando hacer el material, pero va tan rápido que el material que haga hoy, dentro de 3 meses, que tengo que dar el curso en diciembre, va a quedar totalmente desactualizado. Lo que veo distinto es eso, es que somos muchos y haciendo muchas cosas. Estar al día, o buscas redes de confianza donde estar al día de todo, y aún así lo veo difícil, o un chino te lo ha hecho mejor. Entonces, para estar un poco en el bleeding edge, es difícil. Pero vamos, que todo conocimiento es aplicable luego a lo que hagan. Entonces, igual que con la ciber, creo que ahora es más difícil hacer cosas, pero tenemos más recursos para hacerlas. Entonces, yo creo que ahí empata un poco la diferencia de aquellas épocas. En nuestra época no había nada, pero tampoco podías consultar un tutorial en YouTube, porque no había YouTube. Tampoco había tutoriales, y menos en castellano. Entonces, creo que ahí nos empata un poco. Creo que...
Esperamos un momento por si alguien se anima y quiere hacer alguna pregunta, o a veces no se pregunta, si quieren dar alguna opinión de algo. Tengo la cara pixelada por el sol, no me había dado cuenta. Yo pensé que querías ponerte un patrón, ¿sabes? Para que nadie fuera capaz después de replicar tu cara. Claro. O igual habían explicado allí en esta imagen. Yo tengo una pregunta. Dale. Muy bien. Pregunta. O sea, basándote, ¿no?, en toda tu experiencia que has tenido durante todos estos años, en tema de ciberseguridad, así, ¿qué campo ves que puede estar en auge o que puede aparecer y ser interesante en los próximos años? Aparecer, que ya está apareciendo, es las aplicaciones de la IA generativa, porque la IA tradicional ya lo estamos aplicando en muchas cosas como, bueno, los antivirus, los EDRs que conocéis, pero también sobre todo en el SOC, en el equipo azul, los que detectan los hackeos, por decirlo de alguna manera, y ponen medidas y intervienen para la respuesta al incidente. Yo creo que, y esto lo digo siempre a la gente de ciber, todo el mundo que se quiere apuntar a ciber y ser hacker ético y romper webs y, joder, que está muy bien, ¿sabes? Pero no todas las empresas tienen esa necesidad, pero todas las empresas sí tienen la necesidad de protegerse. Entonces, yo, si alguien me preguntara ahora en qué me meto, primero te tiene que gustar, que no le gusta a todo el mundo, pero si te gusta, métete a respuesta de incidentes y estarse al día de las aplicaciones de ella, que ya existen, que el Machine Learning está ahí presente, pero bueno, vendrán nuevos retos que los malos nos creen para responderles. Si no los podemos responder como humanos, los tenemos que responder pues, con las mismas normas que ellos disponen. No sé si contesta tu duda. Sí, muchas gracias. Vale, gracias a ti. Venga, te voy a lanzar yo una pregunta, Antonio. Dalle. Dalle esto a fondo. Me quedo porque coincido plenamente contigo con lo de que la velocidad a la que está creciendo esto es... O sea, te paras un mes y ya te has quedado desactualizado. ¿Qué recomendación le darías tú a la gente? Porque, claro, ahora mismo hay infosicación, hay demasiadas IAs, demasiado de todo, ¿no? ¿Qué criterios crees que debe utilizar cualquier profesional para buscar aquella IA que más se adapte a lo que él necesita? Me gustaría darte la solución definitiva, pero es un problema que creo que nos pasa a todos. También quiero abordar que igual es un problema generacional nuestro, porque, como toda la charla se vio, nacimos en otra época y tenemos otro pensamiento. Igual esto no le pasa a la gente que es más joven. Y de hecho, la gente que es más joven hará proyectos que a nosotros no se nos ocurran, porque si te paras a pensar también nosotros, intentamos resolver problemas viejos con soluciones nuevas. Entonces, igual existen problemas nuevos que se pueden abordar desde el principio con soluciones nuevas. Yo espero que, y para eso entiendo que está en falla, ¿no? Que gente nos pueda abrir los ojos con sus nuevos pensamientos. Para estar al día, No. De todo no vas a poder estar. La cuestión es lo que te digo, tener redes de confianza donde esa gente que te habla no te está diciendo bullshit, ¿sabes? O sea, que esa gente con la que puedas compartir lo que ha existido siempre. Yo animo a ir a eventos físicos, pero bueno, tampoco podemos ir a todos los eventos físicos. Así que yo tengo un par de grupos de Telegram del ISMS Forum y cosas así donde comparten, pero también te digo, nosotros a lo largo del día manejar toda esa información no sé, es difícil, ¿eh? No, sí, pero, sí. Coincido plenamente contigo, pero bueno, también aquí está Isma que meta ficha. Es ¿qué criterios sigues para...? Pues claro... Poner foco. Yo lo que recomiendo a la gente es buscar, y por ejemplo el caso de Antonio es un poco porque le hemos pedido que viniera, es porque él da su visión desde un punto, ¿sabes?, de vista muy específico, ¿no? Desde la parte de ciberseguridad, ¿no? Entonces es, ponte un foco, ponte en algo que te guste mucho, ¿sabes? E intenta ahí, ¿sabes?, acortar, ¿sabes? Ahí un poco, buscarte tu nicho.
No es malo que sepas de todo, ¿sabes? Sobre todo cuando vas subiendo como ejecutivo, ¿sabes? Pues muchas veces se te pide eso, que tengas como una visión más general. Pero siempre es muy interesante cuando estás empezando que te enfoques en algo, ¿no? ¿Sabes? Que tires hacia un punto, ¿no? ¿Sabes? Porque eso te va a filtrar, ¿sabes? El ruido. Por el ruido, eso vas a tenerlo siempre. Comparto 100%, como decía Antonio. Yo, por ejemplo, estoy intentando como hacer unas reflexiones y compartir con gente de unos gráficos donde se ve, ¿sabes? Como con una onda, ¿sabes? Cómo se está acelerando, ¿sabes? La generación de información, ¿no? Y cómo nos tenemos que adaptar a eso, ¿no? Y como decía Antonio, puede ser generacional, pero también hay que ver, ¿sabes? Que a lo mejor las nuevas generaciones van a cambiar, ¿sabes? Cómo entienden la información y cómo manejan la información, ¿sabes? En vez de hacer muestreo más como nosotros, que somos más ¿sabes? Con un muestreo más amplio, ¿no? Coger tres cosas y con esas tres cosas hacer algo, ¿no? Por ejemplo, me encantó el punto de vista de Antonio cuando dijo que a lo mejor nosotros estamos intentando solucionar, ¿sabes? Nuevos problemas con viejas tecnologías, ¿no? A lo mejor el tema es cambiar, ¿no? También el foco y hacer ¿sabes? Pensar en los nuevos problemas con nuevas tecnologías, ¿no? O cambiar, ¿no? O sea, es decir, buscar cómo cambia la tecnología gracias a los problemas, ¿no? No siempre usar los sistemas antiguos, ¿no? La IA en sí está intentando demostrar eso, ¿no? Igual que yo, por ejemplo, le ponía el caso de WhatsApp, ¿no? Muchas veces, ¿no? Por los móviles, ¿no? Antes que la IA, ¿no? WhatsApp, ¿qué resolvió? Si había SMS. Lo que pasa es que resolvió una forma de conectarse, ¿sabes? Que las operadoras de telefónicas que usaban SMS no fueron capaces de resolver. Porque los SMS al principio, no sé si os acordáis alguno, te cobraban Sí, y ahora sí, ya no. pues sí, sí. Claro. Entonces, fijaros, entraron, ¿sabes? Alguien dio algo disruptivo, ¿sabes? Y toda esa generación empezó a usarlo, ¿vale? Pues ahora con la IA estará pasando lo mismo y pasará lo mismo. Habrá nuevos, o sea, por ejemplo, ahora el ChatGPT en sí es una forma nueva, ¿no? De interactuar. Déjame parar aquí porque creo que alguien escribió algo, Irene, ¿sabes? Puede ayudar a filtrar, sí, la información. Sí, eso es un pensamiento, ¿no? ¿Sabes? De hecho, un poco las ideas irán por ahí, ¿sabes? Cómo usamos también la IA para que nos filtre y nos tamice la información para que extraer la información que nos parezca interesante, ¿no? Ya lo usamos para que nos haga los prompts de otras IAs. Sí. De hecho, hay un punto irónico, y con esto termino, que me parece muy irónico, que también es a nivel de investigación, se está investigando esto, ¿no? Pero la ironía está que el humano está usando la IA, imagínate, para hacer un correo electrónico más bonito, ¿sí? Y, ¿sabes? Más artificial, más, mira qué bonito, mira qué tal, no sé qué, y se lo mandas a otro humano, y el otro humano lo que va a hacer es, coge el texto ese y lo pasa por una IA para reducirlo. ¿Entendéis la ironía? O sea, es decir, usamos la IA simplemente para consumir o generar tokens que los humanos en sí no vamos a apreciar porque usamos la propia IA para transformar esa información. Es interesante, o sea, va a ser muy interesante. Bueno, pues estamos aquí en un ambiente de emprender. Ahí tenéis problemas por resolver. Sí. Para los que estéis ahí en Anfaya. Sí. Detrás de cada empresa, detrás de cada emprendedor hay un problema, dicen, ¿no? Hay alguien que quiso resolver un problema, pues. Hay una mano. Pablo, te damos paso. Sí, hola, bueno, tenía una duda yo. Muy bonito, muy chula la charla. Quería preguntar un poco cómo ve Antonio, un poco así por encima, pues lo que va a ser los mayores retos de cara a la inteligencia artificial y la ciberseguridad. Ya escuché lo que comentó de ingeniería social, de las charlas que dio, del chatbot, es bastante chulo. Pero también pregunto de cara a, pues por ejemplo, saltarse los filtros de bots, de las páginas web, cosas de ese tipo. Pues es como todo en la ciber, es el gato y el ratón. Mientras ellos nos hacen, por ejemplo, un buen ejemplo es lo de saltarse los filtros de bots en las webs, pero puede ser, por ejemplo, los ataques automatizados con herramientas. Los agentes van a hacer mucho daño ahí. Tenemos que aprender, nosotros no,
tenemos que tener cosas que aprendan esos patrones y los contrarresten. Entonces, el problema muchas veces es que, claro, tenemos que ser reactivos. Y habitualmente damos solución a los problemas, como estamos hablando ahora, cuando ya nos han ocurrido. Bueno, pero en la propia IA ya hay firewalls de IA que van más allá del guardarraíles y todo esto. Está todo por hacer, como quien dice. Y yo es que, claro, yo soy beginner, ¿sabes? Entonces yo ahora, por ahora, mi foco está más en lo sencillo, que es, van a utilizar la IA para hacer lo mismo que hacían antes, pero más mejor. Entonces vamos a intentar evitar esto. El problema es que muchas veces estás casado, eres esclavo de soluciones. Entonces, bueno, aparte de todo esto, soy responsable de ciberseguridad en una industria, ¿vale? Y no es como en nuestra época no en nuestra época, sino los locos de nuestra época que utilizamos software libre para cualquier cosa con nuestras propias implementaciones. En el día a día de una compañía grande, tienes que utilizar soluciones de terceros. No puedes permitirte el lujazo de fallar por una solución propia tuya. Tampoco tienes el tiempo para desarrollarla muchas veces. Los equipos son más pequeños. Los retos, más retos aún, es que, y no solo para lo malo, ¿vale? También para lo bueno. Creo que todo esto de la generativa y darle el poder a un solo hombre o mujer de hacer lo que hacía antes un ejército, el One Man Army, que es lo que permite la IA, va a permitir a mucha gente emprender y hacer muchas cosas que antes no podías sin depender de terceros, pero también era mucho malo estar solo, no depender de mafias, que es como funciona ahora, y hacer mucho daño al solito en su casa. Entonces es un nuevo escenario que hay que plantearse. Más luego te digo que cosas que ni se me ocurrirán a mí ahora, pero nos sorprenderán. Por ejemplo, lo del deepfake, engañar a gente para que meta pasta, bueno, es una evolución natural del phishing, pero que era tan fácil hacerlo hasta que lo haces y dices, ostras, y yo no me dedico a esto, y ellos sí. Le damos paso a Luis, que tiene la mano levantada para hacer preguntas. Sí, ya una pregunta que, bueno, va para Antonio y, bueno, seguramente también va para Ismael, que cómo ve el tema de la ciberseguridad con el tema y el avance pues que va teniendo la computación cuántica, ¿no? Y todos estos algoritmos postcuánticos, algoritmos de SOR y demás para romper estos tipos de criptografía y demás. Pues por mi parte no he tocado esas cosas, así que se las robo todo eso. Yo voy más lento, porque yo no tengo aplicaciones. A ver, tengo un tiempo finito al día, ¿vale? Entonces mi caso concreto es, yo no tengo unas aplicaciones directas ahora en negocio que voy a hacer con la cuántica y meterle. ¿Te llama la atención? Pues sí, pero aún no he podido tocar. Entonces lo bueno es tener colegas en el mundillo que en el momento que te toque te puedan guiar. Así que se la dejo a Don Ismael. Ismael veo que tuvo que marchar. Igual. Pues entonces queda colgando. Queda pendiente, pero a Luis lo tenemos en el radar, así que podemos contactar. O mismo esta charla la queremos subir a YouTube y intentaremos poner los links en LinkedIn. O sea que estaremos todos conectados, porque una de las partes principales de hacer estas charlas es que la gente que se está contactando con nosotros, con Anfaya, tenga acceso a... Queremos formar comunidad. Queremos que la gente que ya está trabajando, que tiene experiencia, que ha pasado por diferentes áreas, pues esta nueva gente que está viniendo hacia Anfaya puede contactar con la otra gente. Bueno, comunidad. Sí. Y aparte, puntos de vista distintos, eso es lo ideal. Que no todo el mundo sea ingeniero friki, sino que también haya de otras cosas, porque la IA no es igual a todos, así que cuanto más puntos distintos de una realidad tengamos, más cerca estaremos de la realidad, pero la realidad no existe. Y este es mi pensamiento filosófico de final. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o quieres poner algo. Bueno, en todo caso, tenéis el contacto de Antonio Fernández. Podéis hablar con él. Ahora, como quien dice, esto ha sido una presentación o una introducción y ya más o menos nos vamos conociendo todos.
Como nos hemos pasado de la hora que estábamos pendientes, pues lo dejamos aquí, si os parece bien. Si alguien más quiere decir algo, es el momento. Si no, le vamos a dar las gracias a Antonio y nos vemos en la siguiente charla. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.